Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial acá en su canal Arduino Proyectos 1. En esta ocasión hablaremos sobre el driver controlador de motores TB6612FNG, que es el que tenemos aquí en la pantalla. Es un driver en un tamaño cómodo para poder utilizar en los seguidores de línea, mini sumus o en cualquier tipo de robot que se quiera utilizar que utilice motores o micromotores. Este controlador de motores nos permite manejar dos motorreductores de corriente continua desde un microcontrolador, puede ser Arduino, en tu caso vamos a utilizar Arduino, permitiendo controlar la variación de velocidades así como el sentido de giro de ambos motores, el cual está formado internamente por dos puentes H a base del transistor MOSFET, considerándolo una versión mejorada del L298N, del cual posee transistores BJT, que es el controlador que hemos hablado en el video anterior en este canal. Vamos a mencionar algunas diferencias que hay entre el TB6612FNG y el L298N. El TB me permite controlar intensidades de corriente superiores, siendo capaz de suministrar teóricamente de 1.2 amperios por canal de forma continua y de 3.2 amperios de pico, a diferencia del L2. El L298N tiene una intensidad máxima teórica de 2 amperios, pero la pérdida hace que en la práctica solo pueda suministrar de 0.8 a 1 amperio por canal en este caso. El TB no tiene caída de tensión debido a los transistores que utiliza. En cambio, el L298N posee caída de tensiones de hasta 3 voltios teóricamente a causa del transistor BJT. El TB proporciona tensiones de hasta 13,5 voltios. Sin embargo, el L298N proporciona tensiones de 35 voltios. Una mayor cantidad de tensiones, trabaja con motores mucho más grandes, ¿no? Pero la desventaja es la caída de tensión que nos ocasiona el L298N, a diferencia del TB6612FNG, que no tiene esa pequeña debilidad que es la caída de tensión. También podemos decir de que el TB6612FNG incorpora un modo de standby, el cual tenemos en este lado, que tiene aquí el standby, que desactiva por completo el controlador, entrando en un modo de ahorro de energía. Todo esto permitiendo que este controlador tenga una mejor eficiencia en menores dimensiones que el L298N, mucho más pequeño. Pero algo negativo que puede mencionar, que es más fácil de montar, ya que las placas del L298N frecuentemente se incorporan en placas de conexión. En cambio, en este caso el TB es un poco más complicadito de montar gracias a su mismo estilo que tiene para utilizar placas, ¿no? Placas en este caso. Pero como opinión personal, yo lo veo un poco más aconsejable la utilización del TB6612FNG. Muy bien, hablaremos ahora de los pines de conexión que tenemos en este microcontrolador, en este controlador de motores. Este controlador de motores tiene los siguientes pines de conexión. Tenemos BM, este pin de aquí. Este pin de entrada de tensión que alimenta el motor desde una fuente de alimentación externa máxima, en este caso de 15 voltios máximo. Lo aconsejable es no exceder de los 12. No se debe exceder los 12 voltios. Por este pin entra el voltaje con el cual se van a alimentar los motores, y esto mucho depende de los motores que vamos a utilizar. Si los motores son de 6 voltios, hay que tratar de no exceder los 6 voltios y llegar hasta 7 máximo. Una batería de 7,4 LiPo es aconsejable para motores, para micromotores, ¿no? que trabajan con 6 voltios. Si ocupamos motores un poco más grandes, podemos ocupar también una fuente de poder un poco más, con mayor tensión en este caso, de acuerdo a los motores que vamos a utilizar. Pues entonces por este pin conectamos la batería que se va a utilizar
para los motores. Luego tenemos el pin de VCC, que vendría a ser este otro pin de aquí, este pin de VCC. Este pin de VCC permite alimentar la parte electrónica del módulo mediante un rango de tensión de hasta 5,5 voltios, con el que se trabaja acá en la placa. Entonces quiere decir de que el BM permite la alimentación para los motores y el VCC permite la alimentación para que trabaje el controlador en sí, para que pueda trabajar el controlador en sí. 5 voltios, no hay que exceder los 5,5 voltios. Se puede alimentar con un pin de 5 voltios de la misma placa de Arduino, ya que la placa de Arduino nos proporciona una salida de tensión de 5 voltios, o ocupar un regulador de voltaje para obtener los 5 voltios desde la batería que se va a utilizar. Luego tenemos el pin, vamos a saltar al pin, en este caso PWMA. Este pin de aquí, que podemos ver acá en la parte superior. En este pin PWMA es el que permite controlar la velocidad del motor izquierdo a través de un pin PWM, modulación por ancho de pulso de la placa de Arduino. Ese pin, modulación por ancho de pulso, lo vamos a ver un poco más adelante, es un pin especial, permite controlar la velocidad del motor, en este caso el motor que se va a conectar al pin PWM, en este caso A para un motor, el cual se puede programar de forma analógica tomando en cuenta valores de 0 a 255, trabajando con 8 bits de salida. Luego tenemos las conexiones del line 2 y el line 1. Me permite activar el sentido de giro del motor, puede ser el del motor izquierdo, por aún así decirlo, tomando en cuenta que la conexión de los puertos de salida para dicho motor, la conexión superior del motor puede entrar a line 1 y la conexión inferior a line 2. Estos pines se programan de forma digital, 1 para encenderlo y 0 para apagarlo, ¿no? Entonces, si controlan el sentido de un motor, entonces para que el motor vaya en un sentido, el line 1 tiene que estar activado y el line 2 tiene que estar desactivado. Si yo quiero cambiar el sentido de giro al motor, entonces lo único que hago es activar el line 2 y desactivar el line 1, entonces cambiaría el sentido de giro del motor. Entonces, estos tres pines que son el PWMA, el line 2 y el line 1, estos tres funcionan para un solo motor. El PWMA, velocidad de giro del motor, line 2 y line 1, sentido de giro del mismo motor. Muy bien, luego tenemos la conexión BAIN 1 y BAIN 2. Tenemos el BAIN 1 y tenemos el BAIN 2. Muy bien, en el BAIN 1 y en el BAIN 2 también de la misma manera como el anterior, activa el sentido de giro del motor, en este caso puede ser derecho, tomando en cuenta la conexión de los puertos de salida para dicho motor. La conexión superior para el BAIN 1 y la conexión inferior para el BAIN 2 puede ser. Estos pines se programan también de forma digital, 1 para encender y 0 para apagar. Entonces, al igual que el anterior, el BAIN 1, si yo lo programo en 1 y el BAIN 2 lo programo en 0, entonces giraría el motor en un sentido. Si programamos al revés, el BAIN 2 en 1 y el BAIN 1 en 0, giraría el motor en el otro sentido. Ahora tenemos el pin PWMB. En este caso, al igual que el PWMA, permite controlar la velocidad del motor, puede ser derecho, a través de un pin PWM del Arduino, que es modulación por ancho de pulso, como ya lo hemos mencionado, el mismo que se programa de forma analógica tomando en cuenta los valores de 0 a 255. Está trabajando con 256 valores, lo cual equivaldría a 8 bits, ¿no? 8 bits. Entonces, hasta ahí tenemos de qué? De que estos tres motores, el PWMA, AIN 2 y AIN 1 para un motor, y el BAIN 1, BAIN 2 y PWMB para el otro motor. Entonces, 3 pines para un motor y 3 pines para el otro motor. 2 para el sentido y 1 para la velocidad. Muy bien.
Ahora hablaremos de los otros pines que tenemos en el otro lado del controlador. Estamos hablando del A01 y A02. El A01 y el A02 se conectan en el motor izquierdo del robot. Si nosotros conectamos el AIN2 y el AIN1 para el motor izquierdo en mi codificación, en mi programa, entonces el A01 y el A02 van a ir para el motor izquierdo, como menciona acá la imagen. Muy bien. El motor lleva dos conexiones, una conexión en cada salida del controlador de motores para no tener ningún problema. Entonces se conecta de esa manera. Ahora el B01 y el B02, de la misma manera, el B02 y el B01 se estaría conectado para el motor derecho. Si yo codifico para el motor derecho el BIN1, BIN2 y PWMB para el motor derecho, entonces el B02 y B01 también se conectaría en el motor derecho. Entonces una conexión, el motor lleva dos conexiones igual que el motor izquierdo, entonces una conexión en una entrada, la otra conexión en otro pin también, en la otra entrada. Muy bien, hasta ahí tenemos las conexiones para los motores y tenemos las conexiones de señal que van a ir a la placa de Arduino. Muy bien, ahora hablaremos de los pines de GND. Tenemos un pin de GND a este lado, tenemos otro pin de GND a este lado y tenemos otro pin de GND a este otro lado. Entonces, aquí tenemos tres pines de GND. Los tres pines de GND deben estar conectados todos en masa, todos en un GND en común que se dirija a la fuente de energía y la misma debería estar conectada a el microcontrolador de Arduino. Entonces, eso es que vamos a hablar más en las conexiones en el próximo video tutorial, cómo se conectarían las GNDs en masa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las GND deben estar conectadas, tratar de que las tres GND queden conectadas entre sí. Muy bien. Luego tenemos el pin que hemos mencionado en un momento del video, en la parte inicial, el famoso pin de standby que tenemos en este lado de acá. El standby es el que controla, en este caso, la activación del controlador de motores. Si este pin se encuentra en estado alto, lo activamos en 1, en la parte del código a través de un pin digital, como lo menciono aquí, a través de un pin digital, entonces el microcontrolador se activa. Basta con que yo le coloque 0 en el pin digital, que llegue 0 al standby, automáticamente, por más que yo tenga las velocidades acá en los PWMA y los sentidos activados, el controlador quedaría desactivado y no funcionarían los motores. Entonces, sin necesidad de poner las velocidades en 0 o de activar los sentidos, con el standby colocándolo en 0, automáticamente se activa el controlador. Ahora, si yo no quiero tener ese control del controlador de motores y tenerlo siempre activado para ganar un pin digital porque me faltan pines para algunos tipos de sensores, entonces podría yo conectarlo el standby a una entrada de 5 voltios, a una fuente de 5 voltios, puede ser acá la misma del BCC, conectarlo acá al que llega el BCC de 5 voltios y automáticamente si el standby recibe 5 voltios sería un equivalente a 1 lógico en programación. Entonces, al recibir ese 1 lógico, el controlador de motores estaría siempre activado, lo que tendría una desventaja, que siempre estuviera consumiendo tensión, ¿no? Si estuviera consumiendo corriente el controlador. La ventaja sería de que tendría un pin más si yo necesitara ese pin para un tipo de sensor. Si me faltaría, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sensores que voy a colocar en mi robot y la necesidad que voy a tener en ese robot. Muy bien, esto sería todo acerca de este microcontrolador, este controlador de motores. Muy recomendado por el tamaño, la eficiencia, que no tiene caída de tensión y adecuado en cualquier tipo de robot que se quiera realizar. Puedes escribir tus dudas o consultas en la caja de comentarios.
No te olvides de suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos. Gracias por tu atención. Hasta luego.